Subí al primer vuelo a casa. Mi padrastro. Me golpeó después de decirme bienvenida. Luego, parte Prini, el retorno y la traición. El avión aterrizó con un chirrido monótono sobre el asfalto mojado de la tarde de Madrid, un sonido que apenas lograba disipar el vacío sordo que se había instalado en mi pecho desde hacía 6 meses. A mis 24 años, volví a casa no como la hija feliz que se marchó a San Francisco para casarse, sino como Isabela, la viuda, una mujer cuyas manos todavía podían sentir la ausencia del peso de su sortija de matrimonio y cuyo corazón latía a un ritmo extrañamente lento, como un péndulo agotado. La soledad, esa compañera silenciosa y pegajosa, había sido mi única inquilina en la América luminosa, y ahora me seguía como una sombra fiel, incluso bajo este cielo familiar y gris. Al cruzar las puertas automáticas del aeropuerto, arrastrando una maleta que parecía contener más promesas rotas que ropa, el aire frío me golpeó, mezclado con la expectativa amarga de ver a mi padrastro, Eduardo. Mi madre había muerto repentinamente un año antes dejando la casa, y un silencio ensordecedor que él y yo nunca supimos cómo llenar. Fue esa pérdida doble la que me había hecho volver buscando quizás el último vestigio de un hogar. Eduardo, un hombre de hombros anchos y mirada eternamente ceñuda, estaba de pie junto a la columna de llegadas, su rostro una máscara inescrutable de molestia apenas disimulada. ¿Por qué le resultaba tan molesto mi dolor, mi presencia? «Bienvenida a casa, Isabela», dijo con un tono que carecía de cualquier atisbo de calidez paternal, extendiendo una mano que se sintió fría y extraña al estrechar la mía. Su voz era áspera, resonando con una irritación que no me sorprendía, pero que dolía de todos modos. La corta caminata hacia el viejo Volvo fue silenciosa, tensa. Cada paso un recordatorio de que mi refugio se sentía ahora como un territorio hostil. Me pregunté, una vez más, si había sido un error regresar, si la comodidad de la distancia no habría sido preferible a esta proximidad helada. Llegamos a la casa, esa estructura antigua y noble en la que había crecido, y tan pronto como la puerta se cerró detrás de mí, sellando el mundo exterior, la tranquilidad precaria se hizo añicos. Dejé la maleta caer con un golpe seco en el vestíbulo de mármol. Me volví hacia él, dispuesta a preguntar sobre los arreglos del funeral de mi madre, o quizás a disculparme por el simple hecho de existir, cuando el ambiente cambió. Su rostro se contorsionó en una expresión de furia cruda y despiadada, y sus ojos, generalmente distantes, ardieron con una hostilidad dirigida directamente hacia mí. ¿Qué te hace pensar que puedes aparecerte aquí a estas alturas, niña estúpida?, escupió, su voz baja y cargada de veneno, muy diferente a su habitual gruñido de fastidio. Antes de que pudiera procesar la pregunta, antes de que pudiera articular una palabra de respuesta, el golpe llegó, una bofetada abierta y brutal que resonó en el vestíbulo y me hizo estrellarme contra la pared. El dolor fue instantáneo y punzante, un relámpago de realidad violenta que me dejó aturdida, con el sabor metálico de la sangre en la boca y un zumbido ensordecedor en el oído izquierdo. Mientras me deslizaba por la pared, sujetándome la mejilla palpitante, él se inclinó, su aliento oliendo a alcohol rancio. «Este ya no es tu sitio, mocosa. Nunca lo fue realmente. No hay nada para ti aquí. ¿Me oyes? Nada». Me miró con un desprecio tan profundo que me sentí menospreciada hasta la médula, como si no fuera más que una plaga que debía ser erradicada. La humillación era más cortante que el dolor físico, una herida abierta en la dignidad. Me quedé allí, en el suelo, incapaz de llorar o gritar, solo observando la crueldad en sus ojos. Una hora después, cuando el sonido de su coche saliendo del garaje se desvaneció, me levanté. Mi mejilla estaba hinchada y roja, pero mi mente, curiosamente, estaba fría y enfocada. Fui directamente a mi antigua habitación, no para descansar, sino para buscar. Sabía que había algo. Mi madre siempre me había dicho: si algo me pasa, busca debajo del tercer ladrillo suelto detrás del tocador. Nunca supe a qué se refería.
Pero ahora, el presentimiento se había convertido en una certeza ardiente. Con el corazón latiendo con una mezcla de miedo y una incipiente sed de comprensión, moví el pesado tocador de caoba. Efectivamente, detrás, en el lugar exacto que ella había descrito en susurros hace años, había un ladrillo que se movía con demasiada facilidad. Con esfuerzo y manos temblorosas, lo levanté. Dentro del hueco oscuro no había joyas, ni dinero, sino un único sobre de papel pergamino amarillento. Estaba sellado con cera roja, estampada con un sello que reconocí al instante, el monograma del antiguo bufete de abogados de la familia. El sobre estaba dirigido a mí, escrito con la letra elegante y reconocible de mi madre. Lo deslicé fuera del escondite como si fuera una serpiente. Lo abrí con un cuidado exquisito, revelando no solo una carta, sino también una copia certificada de un testamento hológrafo fechado 3 meses antes de su muerte. La carta era corta y conmovedora, llena de amor y palabras de advertencia que ahora adquirían un significado escalofriante. Mi niña, debes leer el documento adjunto y no decirle a Eduardo que lo tienes. Él cree que lo tiene todo. Él lo quemó. Este es el único original que queda. Cuídate, mi amor. Tu padre siempre fue un hombre de pocas palabras, pero de mucha previsión. Te amo, M. Mi respiración se aceleró. ¿Qué había quemado Eduardo? ¿Y qué era lo que él creía tener? Desplegué el testamento con manos que ahora temblaban por una mezcla de ira y terror. Al leer las primeras líneas, el zumbido en mi oído desapareció, reemplazado por un silencio abrumadoramente claro, en el que solo escuchaba la tinta negra sobre el papel. Las palabras bailaron ante mis ojos, transformando la humillación y el dolor en algo mucho más peligroso. Yo, Ricardo de la Vega, en pleno uso de mis facultades, anulo cualquier testamento anterior y lego la totalidad de mis bienes, propiedades y capital a mi única hija Isabela de la Vega, mi padre, mi verdadero padre, que había muerto cuando yo era una niña. El hombre al que mi madre había vuelto a mencionar con tal seriedad solo meses antes de que ella también se fuera. ¿La totalidad? Eso incluía no solo esta casa, sino un patrimonio que se extendía mucho más allá de lo que yo jamás había imaginado. Y Eduardo, mi padrastro, el hombre que me había golpeado y despreciado hacía solo minutos, creía que todo era suyo porque había quemado este documento, este precioso secreto familiar. En ese instante, la bofetada dejó de ser un simple acto de violencia para convertirse en el pistoletazo de salida de algo mucho más grande, algo infinitamente más frío y calculador. La viuda frágil y doliente había muerto en el vestíbulo. En su lugar, una nueva mujer, llena de una resolución silenciosa y una sed de justicia glacial, había tomado el mando. Me limpié el rastro seco de sangre de la comisura de los labios y una sonrisa diminuta y helada se dibujó en mi rostro hinchado. Eduardo no solo me había traicionado, me había subestimado. Pero el juego apenas comenzaba. ¿Qué clase de infierno se desataría si él descubría que el verdadero testamento, el que él creía haber destruido, estaba en mis manos? La noche cayó sobre la vieja casona como un telón de terciopelo pesado, pero yo no encendí ninguna luz. El crepúsculo se ajustaba mejor al humor que me embargaba, una mezcla tóxica de ira helada y una concentración quirúrgica. Con el testamento de mi verdadero padre, Ricardo de la Vega, escondido bajo llave en una vieja caja de música en mi armario, y la copia de la carta de mi madre quemándose en mi bolsillo, me moví por la casa como un fantasma, observando a Eduardo desde las sombras. Él, ajeno a mi descubrimiento, se comportaba como el dueño absoluto, reclinado en el salón con un vaso de whisky en la mano, leyendo el periódico económico, la imagen misma de la complacencia. Su arrogancia era una ofensa, un insulto flagrante a la memoria de mi madre y a la verdad. ¿Cuánto tiempo había estado viviendo esta mentira? ¿Desde cuándo mi padrastro había planeado despojarme de la herencia que legítimamente me correspondía? La carta de mi madre insinuaba que mi padre, previendo algo, había sido extraordinariamente cauteloso. Esto no era solo una cuestión de dinero, era un asunto de justicia para los 2 seres que más había amado.
Mi venganza no sería ruidosa ni impulsiva, sino una obra maestra de la paciencia y la precisión. Lo primero era entender la magnitud del engaño. El testamento mencionaba propiedades y capital, un término vasto y ambiguo. Necesitaba nombres, direcciones, cuentas. En las semanas siguientes, mi vida se convirtió en un ejercicio de disimulo. Ante Eduardo, yo era la viuda quebrantada y sumisa, una figura patética que se retiraba a su habitación a llorar, cuando en realidad estaba rastreando documentos. Bajaba a comer en silencio, mi mejilla magullada a una historia de una supuesta caída, y escuchaba atenta cada conversación telefónica, cada queja sobre las dificultades financieras de la casa que él se esforzaba por hacer sonar grandiosas. Utilicé mis habilidades de investigación, pulidas durante mi corta y trágica vida con un consultor financiero en San Francisco, para empezar a desentrañar la red. Sabía que Eduardo, en su prisa por quemar el testamento que creía ser el único, probablemente había dejado cabos sueltos, migajas digitales o papeles mal archivados. Mi madre había trabajado en la oficina de mi padre. Ella habría conocido sus métodos de seguridad. Recordé un viejo consejo suyo. Los hombres codiciosos siempre guardan sus secretos financieros bajo las narices de la ley, disfrazados de rutina. Comencé a buscar en el estudio. Sabía que mi padrastro usaba la antigua caja fuerte de pared que mi padre había instalado, un modelo anticuado pero robusto. Esperé hasta una noche de viernes, cuando Eduardo salía religiosamente a jugar al póker con sus socios que pronto descubrirían el verdadero rostro de su amigo. El silencio de la casa era mi cómplice. Manipulé la cerradura, recordando la combinación que mi madre me había enseñado de niña, como un juego de números y fechas importantes, la fecha de nacimiento de mi padre. El clic metálico resonó en la oscuridad, un sonido que para mí equivalía a la apertura de un portal a la verdad. Dentro, no encontré el dinero que esperaba, sino una carpeta gruesa, manila, etiquetada con un nombre que me detuvo el aliento: Inversiones Nerva. Dentro, había documentos de transferencia, cartas del banco y, lo más crucial, el título de propiedad de un edificio de apartamentos en el centro de Sevilla, una joya arquitectónica de la que jamás había oído hablar. Mi padre, Ricardo, no solo me había legado la casa familiar, sino también un inmueble que generaba ingresos sustanciales. Eduardo había estado cobrando las rentas, usufructuando el bien durante meses, todo mientras me decía que la casa estaba al borde de la quiebra. ¿Cómo podía ser tan ciego a mi regreso, tan seguro de su éxito? La carpeta también contenía una carta a un abogado en Málaga, firmada por Eduardo, donde se mencionaba la inminente venta de la casa familiar. Nuestra casa aduciendo que yo, como única heredera legal, no había regresado a reclamarla a tiempo. El plazo que él mismo había manipulado con el abogado corrupto estaba a solo 3 semanas de expirar. Me había golpeado para asustarme, para que huyera antes de que pudiera reclamar mi derecho. La urgencia me golpeó, pero no me paralizó, sino que avivó la llama de la determinación. Esa noche, sentada en la silla de cuero de mi padre, con la carpeta de Nerva sobre las rodillas, tracé el plan. No lo enfrentaría todavía. No le daría el placer de verme reaccionar, de mostrarle mi mano. Lo destruiría con la ley que él creía haber doblegado. El plan Isabela se basaba en 3 pilares. Asegurar la propiedad oculta. Contactaría al administrador de la propiedad en Sevilla bajo un nombre falso, confirmando los ingresos y asegurándome de que el dinero no fuera drenado antes de tiempo. Desmantelar la venta de la casa. Necesitaba contactar a un notario de confianza para anular la venta en curso, presentando el testamento legítimo en el momento exacto, sin que el abogado de Eduardo lo oliera. La caída pública. La justicia poética exigía que la caída de Eduardo fuera espectacular, que no solo perdiera la fortuna, sino también su reputación, exponiendo su avaricia ante sus socios y la sociedad que tanto valoraba. Comencé el movimiento. Contacté a una antigua amiga de mi madre, una notaria retirada, a quien le confié el secreto, sin darle el documento aún. Ella, con una lealtad silenciosa a mi madre, me puso en contacto con un joven abogado brillante y discreto en Málaga,
Le envié copias anonimizadas de los documentos. Su respuesta, concisa y profesional, confirmó mis sospechas. Eduardo había cometido un fraude masivo, una apropiación indebida de bienes. La clave era la presentación física del testamento hológrafo original antes de la fecha límite de venta. Los días se convirtieron en un tortuoso acto de equilibrio. Eduardo estaba cada vez más irritable, presionándome para que tomara mis cosas y me fuera antes de su viaje de negocios, que yo sabía que era la firma de la venta de la casa. Yo, por mi parte, le sonreía con una tristeza fingida, asegurándole que me iría, pero no antes de arreglar unos pequeños papeles en Madrid. Lo estaba durmiendo, adormeciendo su vigilancia con mi aparente debilidad. En mi última visita a la ciudad, no fui a Madrid, sino a Sevilla. Necesitaba ver Nerva, el edificio. Era hermoso, un testimonio de la visión de mi padre. Allí, en la oficina del administrador, revelé mi verdadera identidad. Presenté mi acta de matrimonio y defunción, mi carné de identidad y el testamento. El administrador, un hombre mayor y de principios, se quedó lívido. Hemos estado transfiriendo miles de euros a una cuenta de un tal Eduardo. Ha dicho que usted había delegado en él, señora de la Vega. Lo miré a los ojos sin una pizca de piedad y le ordené que a partir de ese instante todas las transferencias debían ser detenidas y todo el dinero acumulado depositado en una cuenta de fideicomiso que el abogado de Málaga abriría esa misma tarde. Regresé a casa justo a tiempo. Eduardo estaba terminando de empacar. Su viaje era mañana, el día de la venta. Me senté a cenar frente a él. Él me sirvió vino, con una alegría que rozaba lo psicótico. Mañana, Isabela, todo estará resuelto. Y te juro que todo será mejor para ti en el futuro, lejos de aquí. Bebí mi vino despacio, sintiendo la dulzura del engaño. Mi plan estaba listo, el abogado estaba preparado. El testamento original viajaría al notario por un servicio de mensajería blindado antes del amanecer. La red se había cerrado. Solo faltaba el nudo corredizo. ¿Qué giro final esperaría a Eduardo al día siguiente, cuando creyera que iba a cerrar el trato de su vida y, en su lugar, enfrentara la caída que yo había orquestado silenciosamente? La mañana de la venta amaneció clara y fría, un contraste cruel con el infierno que se avecinaba para Eduardo. Él salió de la casa, afeitado y con una sonrisa depredadora, vestido con su mejor traje de negocios, la encarnación de la avaricia satisfecha. Me dedicó una despedida casual, un adiós y buena suerte, Isabela, que sonó a despedida eterna. Yo me quedé en el vestíbulo, el lugar exacto de mi humillación, y esperé. Sabía que el mensajero blindado ya estaba en camino a Málaga con el testamento original y que mi abogado lo presentaría en el registro oficial justo a tiempo para anular la venta. Mi venganza, sin embargo, no se limitaría a una simple anulación legal. La justicia poética exigía más. A las 11 en punto, como acordado, marqué un número de teléfono. Era el número de la oficina de Nerva Inversiones, y pedí hablar con el socio principal de Eduardo, un hombre llamado Don Rafael, a quien mi padrastro le había estado vendiendo una participación ficticia en la propiedad de Sevilla. Mi voz era tranquila, serena. Don Rafael, le llamo por una cortesía. Eduardo está a punto de firmar un documento en Málaga. Le sugiero que lo espere, porque la transacción que van a celebrar no es exactamente lo que él le ha prometido. Sembré la duda, no la acusación directa, dejando que la desconfianza hiciera su trabajo. Minutos después, recibí una llamada del abogado. El testamento de Ricardo de la Vega había sido protocolizado con éxito. La casa y todas las propiedades, incluyendo el edificio Nerva, eran legalmente mías. Eduardo estaba en una notaría, a punto de firmar un contrato de venta de una propiedad que ya no le pertenecía y que, según los documentos de mi madre, nunca lo hizo. El golpe estaba dado, pero faltaba el golpe de gracia, la exposición. Mi venganza debía ser pública. Localicé a Eduardo a través de un rastreador que mi difunto esposo me había enseñado a usar
instalado sutilmente en el coche familiar. No estaba en Málaga, como me había dicho. Estaba en una notaría de lujo en el centro de Madrid, a la que había citado a sus 3 socios principales bajo el pretexto de una reunión urgente para cerrar el trato de Sevilla. Era el lugar perfecto para su humillación. Pedí un taxi sin demora. Llegué al edificio de mármol y cristal, mi corazón latiendo con una emoción fría que no se parecía al miedo, sino a la anticipación. Entré en la sala de conferencias sin llamar. La escena era la quinta esencia de su vida de engaño. Eduardo, sonriente y triunfante, con sus socios sentados alrededor de una mesa de caoba, documentos dispersos. Mi presencia fue como una descarga eléctrica. La sonrisa de Eduardo se desvaneció, reemplazada por un terror paralizante. «Isabela, ¿qué haces aquí? ¡Sal de inmediato!», gritó, poniéndose de pie, intentando recuperar el control. Me acerqué lentamente a la mesa, ignorando su furia. Mis ojos estaban fijos en sus socios, en don Rafael, que ya me miraba con una expresión de suspicacia y miedo. Extendí mi mano, que no temblaba, y deposité sobre la mesa 3 copias, una para cada socio. La primera página del testamento hológrafo y la copia del acta notarial de protocolización. «Caballeros», dije con una voz que era extrañamente clara y resonante. «Lamento interrumpir, pero creo que están a punto de celebrar un negocio basado en una mentira. Mi padrastro, Eduardo, les está vendiendo una participación en Nerva Inversiones, un edificio que él les ha hecho creer que es suyo». Sin embargo, hice una pausa dramática mirando a Eduardo, cuya cara era ahora de un color ceniza. La totalidad de ese patrimonio, así como esta casa familiar y todo lo demás, me fue legada a mí, Isabela de la Vega, por mi padre biológico. El testamento fue validado hace solo 1 hora. Eduardo, el hombre que ustedes creen su socio, no es más que un mentiroso y un ladrón que ha malversado fondos de mi herencia. El silencio que siguió fue absoluto, solo roto por la respiración agitada de Eduardo. Sus socios se abalanzaron sobre los documentos. Don Rafael, el más afectado, levantó el acta notarial con manos temblorosas. «Eduardo, ¿es esto cierto?». Eduardo se derrumbó. Intentó farfullar excusas, acusarme de fraude, pero ya era demasiado tarde. El brillo en sus ojos se había extinguido, reemplazado por la comprensión de que todo estaba perdido. Sus socios, al darse cuenta de que habían sido manipulados por miles de euros, lo miraron con un desprecio que igualaba al mío. La caída de Eduardo fue inmediata. Perdió la fortuna, la credibilidad, y en las semanas siguientes, su libertad, ya que la presentación de mi abogado no solo anuló la venta, sino que también inició una demanda por fraude y apropiación indebida. El traidor había sufrido su caída. La justicia poética se había cumplido. Me senté en el vestíbulo de la casa, ahora oficialmente mía, sintiendo el silencio, el recuerdo del golpe, de mi cuerpo deslizándose por la pared, era ahora solo un eco. La venganza había sido dulce, pero agotadora. Me levanté y subí las escaleras, yendo a la habitación principal de la casa, el antiguo cuarto de mis padres. Abrí el armario, no para buscar ropa, sino algo más antiguo. En la parte trasera, detrás de una tabla floja que mi madre y yo habíamos usado como escondite infantil, encontré una caja pequeña, de cedro, que no había visto desde que mi padre murió. Dentro, además de un mechón de pelo de bebé, el mío, había un colgante con un zafiro en forma de lágrima. Siempre pensé que era solo un recuerdo sentimental, pero debajo del colgante había un papel doblado. No era una carta ni un testamento, sino una nota manuscrita de mi padre, Ricardo, a mi madre, fechada poco antes de su muerte. La leí, y mi respiración se detuvo. «Querida mía, no te preocupes. Sé lo que Eduardo intenta hacer. Él piensa que, al casarse contigo, puede obtener la herencia. Pero mi secreto es que yo nunca te amé de la misma manera que amas a Eduardo. Fui infiel. Dejé todo a Isabela porque es mi sangre, y sé que Eduardo la tratará mal si no tiene un incentivo. Pero hay algo más que Isabela no puede tener, algo que te protege a ti.
El zafiro en el colgante no es un zafiro. Es el diamante Hope falso más famoso del mundo, y el verdadero está escondido en la base de este cofre. Véndelo, vive tu vida. Mi amor, no es por Isabela por lo que dejo a Eduardo sin nada. Es por nuestro hijo, al que educaremos juntos, una vez que me divorcié de la mujer que no merezco. Solté la nota. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi padre me había dejado todo por ser su sangre, pero al final, él no amaba a mi madre, la había traicionado. Mi madre, a su vez, había orquestado el engaño, no por amor a mí, sino para proteger la joya, la última carta de su verdadero amor por el hombre que creía su padre. Pero la última frase, esa última frase, me congeló el alma. Nuestro hijo. Me miré al espejo. El zafiro en mi cuello parecía brillar. Mi padre, el hombre que me había dejado la fortuna, había sido infiel, había tenido un hijo secreto, un hermanastro de mi misma edad, posiblemente, que ahora podría aparecer. Pero había algo más. Llevé mi mano instintivamente a mi abdomen. Mis dedos se posaron sobre la cicatriz que la cirugía había dejado hace 2 meses, la que me había costado a mi propio hijo, el bebé que perdí al enviudar. La soledad se sintió aún más profunda, más irónica. La verdad era que Eduardo me había golpeado por la herencia, pero el verdadero engaño no era el dinero, sino el amor. Me senté allí, la viuda que había reclamado una fortuna, sosteniendo el colgante con el diamante falso, sintiendo un vacío absoluto. Me había vengado del traidor equivocado. La viuda, la hija, la vengadora. ¿Quién era yo en esta casa de secretos? Sin una madre, sin un padre, y ahora, sin un hijo, pero con una riqueza que sentía sucia y maldita. Solo había una certeza. La venganza había terminado, pero la soledad, el verdadero enemigo, acababa de empezar a ganar.